Bien, a continuación vamos a exponer el tema sobre regímenes aduaneros y nuestro tema es sobre el régimen de importación para el consumo. El régimen aduanero de importación de mercancías permite el ingreso legal de mercancías hacia nuestro país, después de haber cumplido todas las formalidades aduaneras previstas en la ley. Este régimen aduanero es importante ya que permite al consumidor local acceder a bienes y servicios que no se producen en nuestro país o a aquellos bienes que la moderna tecnología extranjera nos ofrece para brindarnos mejores niveles de vida. Bien, la importación para el consumo. Tenemos un concepto sobre la importación para el consumo. Entendemos por importación a la actividad por medio del cual una persona, puede ser natural o jurídica, que se encuentra en el país, compra un bien del extranjero y lo trae al país para poder consumirlo o utilizarlo en este. En este proceso de compra, el bien traído debe ser sometido a revisión por parte de la aduana, así como por ejemplo otros organismos como SENASA, Dixamec, Digemit, que permiten su ingreso legal al país. La Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, señala que la importación es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Las mercancías extranjeras se consideran nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante. En este régimen intervienen el importador, que debe contar con registro único de contribuyentes, RUC activo y no tener la condición de no habido. Y tenemos también a las mercancías que deben contar antes de la numeración de la declaración con la documentación exigidas por las normas específicas. En este régimen, las declaraciones de importación requieren la participación de un agente de aduanas, siempre que el valor FOB de la mercancía a importar exceda los $2.000. Por valores menores a esta cantidad, se puede desaduanar con una declaración simplificada. Bien, tenemos las características principales del régimen de importación para el consumo. Primero tenemos el afecto que está afecto al pago de tributos. El régimen de importación sí está afecto al pago de tributos. Los tributos que se pagan en la importación están clasificados en tributos aduaneros o derechos aduaneros de importación y los tributos internos. A diferencia del régimen de exportación, el cual está extenso del pago de tributos, este régimen de importación, muy por el contrario, sí está afecto al pago de tributos, como lo hemos explicado. Y tenemos la siguiente característica, régimen de control. Partiendo también de la contraparte que tiene la exportación, en donde la labor de la aduana es agilizar y facilitar el comercio, es decir, las salidas de las mercancías del territorio nacional, el régimen aduanero de importación cumple un papel de control. Con esto no queremos decir que de esta forma se obstaculice el ingreso de los productos al Perú o se pongan trabas a los importadores, sino que en este proceso se controle el ingreso de las mercancías para que de esta forma exista un equilibrio en el consumo interno, se protejan los sectores industriales y agrarios, la salud pública y la seguridad nacional. Cabe señalar que en este proceso también se recaudan impuestos, función que a lo largo de los años ha ido disminuyendo paulatinamente. Modalidades de despacho. Despacho anticipado. Se destina la mercancía dentro del plazo de 15 días calendario antes de la llegada del medio de transporte. Vencido este plazo, se someterá al despacho excepcional, salvo el caso de que se acredite que la causa de llegada extemporánea se califica como caso fortuito o fuerza mayor, debiendo el despachador de aduana solicitar la rectificación de la DAN. Despacho urgente. Se destina la mercancía dentro del plazo de 15 días calendario antes de la llegada del medio de transporte hasta los 7 días calendario computados a partir del día siguiente del término de la descarga. Despacho excepcional. Se destina la mercancía dentro del plazo
de 30 días calendario computados a partir del día siguiente del término de la descarga. Personas facultadas para importar. Para poder importar no se necesita tener ningún tipo o condición especial, es decir, cualquier persona natural o jurídica puede importar. En el caso de las personas naturales que quieren importar, es pertinente tener en cuenta que como personas naturales se puede efectuar operaciones de importación sin necesidad de contar con RUC, conforme lo dispone el artículo 3, inciso G y H de la Resolución de Superintendencia número 210/2004 SUNAT, que aprueba las disposiciones reglamentarias a la Ley de Registro Único de Contribuyentes. Mercancías prohibidas y restringidas en importación. Una mercancía restringida o prohibida es todo objeto, bien o producto que por su naturaleza o condición o reuniendo algunas características peculiares debe cumplir necesariamente determinados requisitos específicos para su control y fiscalización, para que éste se le pueda permitir el ingreso o la salida del país o su comercialización en el territorio nacional. Una mercancía prohibida también puede referirse como una mercancía restringida o viceversa. Esto es determinado por norma expresa, sea por excepción, mandato o autorización expresa del sector competente. La deuda tributaria aduanera. La deuda tributaria aduanera está constituida por los derechos arancelarios y demás tributos, cuando corresponda por las multas y los intereses. Como ya se señaló anteriormente, la importación es un régimen aduanero que está afectado al pago de tributos. El conjunto de tributos que gravan las importaciones se conoce como deuda tributaria aduanera. La cancelación de la deuda tributaria. La deuda tributaria aduanera y recargos deben ser cancelados. A. En los despachos que cuenten con la garantía previa al artículo 160 de la ley, que dice que los anticipados y urgentes numerados antes de la llegada del medio de transporte, desde la fecha de numeración de la declaración hasta el 20º día del calendario del mes siguiente a la fecha de la término de la descarga. Los diferidos y urgentes numerados después de la llegada del medio de transporte, desde la fecha de numeración de la declaración hasta el 20º día calendario del mes siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. B. En los despachos que no cuenten con la garantía previa al artículo 160 de la ley, los anticipados y urgentes numerados antes de la llegada del medio de transporte, desde la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de término de la descarga. Los diferidos y urgentes numerados después de la llegada del medio de transporte el mismo día de la fecha de numeración de la declaración.